uno se acerca a un cuadro expresionista para tener lo que yo llamo conversación, ¿no? ¿Qué me transmite eso? Y lo que me transmite a mí puede ser diferente a lo que transmite a otro ser humano, lo que yo interpreto, pero es válida mi interpretación como es válida la de otra persona. No sé ese contexto, pero me parece que el arte integrado, y se ha integrado, no puedo decir que se ha desdeñado, pero integrado aún más en toda acción del hombre, desde aquellos dibujos en las cuevas, ¿verdad? Los primeros dibujos que existen, hasta nuestros días, en la pintura de un Picasso, la pintura renacentista, para mí una de mis favoritas, ¿verdad? Sigue siendo algo que conmueve, algo que el individuo recibe, a veces no tiene explicación para ello, pero siente algo. Es una comunicación y es un acuerdo tácito entre el individuo y el artista. En cuanto a dificultades, quizás yo creo que todas las áreas presentan dificultades, pero nosotros los que nos encaminamos en el mundo de las artes nos tenemos que enfrentar a quizás dificultades que otras ramas no tienen. Por ejemplo, el que estudia medicina, todo el mundo le aplaude, o estudia ingeniería, ¿no? Porque socialmente pareciera que pues tienen como que un ranking un poquito más alto, pareciera, como que las valoramos un poco más, esas carreras, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que yo les hago a mis estudiantes en artes plásticas es ¿qué tan difícil fue que su familia le aceptara que iba a estudiar arte en una escuela especializada de arte? Y la mayoría me dicen fue muy difícil, incluso hasta amistades también, que fue muy difícil, ¿por qué no estudiaron otra cosa? ¿No? Aquello de que todos hemos escuchado aquello de que no, si es artista se va a morir de hambre, o sea, ¿no? Y es como que no, ningún padre quiere que su hijo se muera de hambre, por lo tanto es mejor que estudie otra cosa, que no estudie arte. Gran error, obvio, es un gran error, y es un mito, pero es un mito muy arraigado en nuestra sociedad, lamentablemente, y eso es una de las grandes dificultades que como estudiantes de arte vamos a tener, entre muchas otras dificultades, como por ejemplo falta de recursos, ¿no? Políticas públicas que de alguna manera ayuden y fomenten las artes y el estudio de las artes. Creo que son ramas muy valiosas que aportan muchísimo, no solamente al individuo, sino también a la sociedad, que nos han hecho mejores seres humanos, que han formado culturas, que nos han permitido llegar aquí donde estamos, ¿no? Pero lamentablemente a nivel social le damos más énfasis a unas y no a otras. Esa es una de las dificultades. Yo personalmente me acuerdo que crecí en una familia, yo estoy rodeado de médicos, y crecí, bueno, en una sociedad donde también se enfocaba mucho a la persona al estudiar ingeniería, además. Empecé estudiando arquitectura, no estaba muy alejado de las artes, pero no era lo mío, obviamente. Después de un tiempo, regresé a la universidad y me acuerdo coger una clase de dibujo, y yo dije, pero es que yo toda la vida he sabido que esto es lo mío, dibujo, la pintura, y ahí me quedé, contra viento y marea, ¿no? Ahí me quedé. Fíjate también que, como explicaba el profesor Sayas, de lo que es un verdadero artista, nosotros conocemos infinidad de actores de Hollywood que se ganan millones de dólares, que son famosos en el mundo entero. La pregunta es, ¿son artistas? Son artistas. Sin embargo, existen actores excelentes, maravillosos en el teatro. No los conoce ni su pueblo. Y hacen un trabajo excelente y tienen un gran compromiso y una espectacular disciplina, ¿verdad? Y aquí llegamos a la parte importante que habla de la interpretación, la interpretación. Cuando llega ese texto a tu mano, ese libreto, y tú vas a interpretar qué quiso decir el autor, qué verdaderamente está hablando el autor, ¿verdad? Porque es válida la interpretación, pero es válida la interpretación en tanto y en cuanto se fundamenta en argumentos.
Porque yo puedo darle una locura de interpretación y decir, esta es mi interpretación, y hacer una nueva forma que tal vez no sea reconocida por otros, pero ese reto, háblanos un poco de ese reto, de tú enfrentar ese libreto y empezar a discernir cómo interpretar, buscar significados allí. Háblanos un poco de eso. Bien, yo creo que dije algo de eso con la palabra, ¿no? La palabra es poderosísima. La palabra es un signo, hay que interpretarlo. La palabra por sí sola no significa nada. Entonces nos toca a nosotros buscar cuál es el verdadero significado o cómo le damos vida a esa palabra. Esa palabra tiene una vida propia, tiene un sonido propio, y las palabras tienen significado dependiendo del contexto en que se utilice. Por lo tanto, cambia todo totalmente. Cuando hablaste de los artistas de Hollywood, a mí me fascina ir al cine, ver buen cine. Sin embargo, no veo todo cine. ¿Por qué? Porque yo siempre busco a los artistas, yo siempre busco interpretaciones, yo siempre busco en el texto para mí es importante, que es la historia que se nos está narrando, y la interpretación de esa palabra, de esa historia. Por muchos años, esto muy poca gente lo sabe porque yo no hablo de esto, pero yo hice mucho doblaje de películas, y doblaba un niño en una serie muy famosa cuya protagonista no era un ser humano, era un perro. En este caso era una perra que hacía el papel de perro. Un perro vivo, ¿no? Una perra muy inteligente, y entonces a veces se usaba más de un perro en la serie, porque diferente del ángulo que lo retrataran, pues variaban los perros aquellos, pero era un solo personaje. Y yo pensé que muchas veces que ese animal era mucho más inteligente que todos nosotros, porque podía, por una dirección que se le diera, hacerlo perfectamente, y se atrevía a cruzar por dentro del fuego, se atrevía a hacer cosas que a mí me proponen, y yo decía, no, yo eso no lo voy a hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues también creo que voy a decir el nombre, que si Lassie podía hacer todo aquello siendo animal, ¿por qué no un ser humano? No había diferencia ninguna. ¿Alguien más quiere compartir? Una pregunta por aquí. Sí. De verdad que estoy muy agradecido por esta conferencia magistral, porque ha sido excelente, de verdad. Y en mi caso, pues, siempre he seguido mucho el teatro, el buen cine y la buena televisión. En este momento no puedo decir eso de Puerto Rico, no va a tener la buena televisión. Muchas veces tengo que irme fuera, explorar otras áreas para poder satisfacer los gustos, porque busco en ese sentido el buen arte y la buena creatividad. Y siempre he seguido a Lynn Saya, al profesor, en sus obras y en sus trabajos. Y tengo una pregunta que tal vez muy atrevida. ¿Cuál fue cuál fue el actor que se le ha hecho más difícil trabajar para lograr una creatividad? Y a la misma vez me pone también el doctor, porque mi hija hizo su doctorado precisamente en el área de las matemáticas puras, pero fue dentro de la neurociencia. Y estaba tomándole fotos a usted y le grabé su charla, porque yo sé que ella, y le envié la información y dice, estoy interesada en esa conferencia. Y ella enseña en Estados Unidos, y yo sé que próximamente, pues, cuando venga a Puerto Rico, primero que me gustaría conocerlo a usted. Así que me gustaría ver si me puede contestar la pregunta, y gracias por la magnífica conferencia. Sí, el actor que yo diría que me fue mucho más difícil trabajar con él, y sin embargo lo considero el mejor actor con el que yo he trabajado, fue Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Suárez era un ser inteligentísimo, era un ser de una sensibilidad única, era un ser autodidacta, que a veces no entendía el lenguaje que utilizamos en teatro, pero que uno podía llevarlo a donde uno quería que él fuese y pudiese convertir toda aquella energía, todo aquello que él tenía en un arte, y lo lograba.
En ese sentido, pues era difícil. En otro sentido, no era difícil, porque trabajé varias veces. Fue quizás el actor con quien más trabajé en Puerto Rico. Y siempre sus actuaciones eran llenas de una verdad increíble, increíble, una verdad única. ¿Cómo él lo conseguía? Pues mire, mera intuición muchas veces. A veces me sorprendía de lo que me ofrecía, que era mejor de lo que yo proponía. Y en cierto sentido, pues me era un poquito difícil trabajar con él, pero a la misma vez había una gran satisfacción del resultado. Que yo lo recordaré siempre, porque para mí, además de ser un excelente amigo, pues era un gran actor. Y en ese sentido, pues muchos directores no les gustaba trabajar con él, porque él retaba a uno constantemente. Era su carácter. Aún en la vida diaria, él retaba todo el tiempo, retaba, y yo aprendí con el tiempo que detrás de todo eso, él lo que quería era aprender. Y sí lo descubrí. El reto de él no era retar por retar, ni era porque probar que él era mucho más inteligente que uno, si eso existe, ¿verdad? Era que él quería aprender, que quería estar seguro de lo que él hacía. No sé si... Sí. Sí, buenos días. Felicito a los dos ponentes excelentes. Para el doctor Conejo, usted habló de un estudio clínico de que los niños de 3 a 5 años, si mal no recuerdo, tienen un 98%, o sea, son genios. Y yo lo creo, estoy segura de eso, es cierto. Me preocupa que bajemos un 2%. Qué triste. ¿Cómo podemos educar al pueblo? ¿Cómo podemos educar quizás a esos padres, abuelos y sobre todo al gobierno para que se encargue de que ese por ciento se pueda mantener? Porque yo sé que se puede mantener. Yo veo un programa, y lo vi anoche, de niños genios que dan en inglés. Y como esos niños, los papás procuran que no baje ese nivel de inteligencia, y no solamente en las matemáticas, ellos son creativos en todo, en las artes. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos educar para que esto no suceda y no lleguemos a este 2% que para mí es bien preocupante? Muy pertinente la pregunta. Yo creo que es sorprendente cuando vemos los números, que en la medida en que vamos creciendo, ese nivel de genialidad va bajando, ¿no? Bueno, es evidente que eso responde a culturalización y al hecho de que estamos constantemente dentro del proceso, digamos, de desarrollo. Nos dicen qué es bueno, qué no es bueno, lo que somos, lo que no somos, ¿no? Y los seres humanos nos vamos creyendo el cuento. Y por lo tanto, mucha gente que posiblemente era muy creativa termina siendo poco creativa, y de la misma manera gente que no era muy creativa termina siendo muy creativos, ¿no? O sea, el fenómeno se da en ambos lados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pretender que esto surja de políticas públicas es muy difícil. Nosotros debemos siempre partir de donde estamos, de lo que tenemos aquí y ahora, en este momento, con qué disponemos. Tenemos que partir nosotros también del hecho de que nos corresponde a nosotros, como individuos, empezar esos cambios de abajo hacia arriba. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero mirar cuáles son los entornos que propician la creatividad. No son entornos cerrados, enclaustrados, son entornos abiertos. Si me preguntan a mí cuál es el salón de clases más efectivo para aprender y enseñar, yo diría que el parque de juegos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el cerebro se expresa, donde aprende. Yo les voy a contar una anécdota. Yo todos los días iba, dejaba a mi hija en la escuela y después la recogía, y en la tarde le preguntaba, ella se llama Tatiana, le digo Tati, le decía, Tati, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? ¿Qué aprendiste en el salón? Nada, no me quería hablar mucho del tema. No, nada. ¿Cómo que nada? Pero si estuviste un montón de horas ahí. No. ¿Qué hiciste en el recreo? Uy, papi, ahí, mira,
el amiguito se peleó con la amiguita, pero después vino otro, intervino en el asunto, se hicieron nuevamente amigos y ahora están compartiendo, y entonces sucedió que fuimos, le dimos de comer a los animalitos, después regresamos, cuidamos de las plantas, hicimos esto, hicimos lo otro, conversamos, y pareciera que todo se reducía a lo que hacían en el recreo. Una gran lección, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver al juego como si fuese uno de los elementos que nos permiten aprender. Entonces, no, el juego no. La actividad física, por ejemplo, es sumamente importante en los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, hay muchos estudios que indican que una tarea difícil de entender, cuando antes de enfrentarse a esa tarea se le permite al niño o al estudiante ejercer algún tipo de actividad física, luego es muy probable que ese conocimiento se consolide mejor en la memoria. Volvemos, ¿no? Este elemento del juego, del disfrute, del gusto, de sentirnos como que verdaderamente estamos motivados a hacerlo, aquello, que enganchamos con aquello, ¿no? Es decir, nuestro rol como educadores realmente se ha transformado. No hay absolutamente nada que nosotros como educadores le podamos enseñar a un niño o a un adolescente o a un estudiante universitario que él no pudiese aprender solo a través de la tecnología, por ejemplo. Por lo tanto, ¿dónde quedamos nosotros? Pues nuestro rol, nuestro papel fundamental es como motivadores. Debemos literalmente observar a cada uno de nuestros estudiantes y ver qué es lo que les motiva y enganchar de ahí desde la emoción. Porque si no hay emoción, no hay aprendizaje. Punto. Debe haber un elemento de emoción. Y eso es lo que la neurociencia nos dice. ¿Qué nosotros estamos haciendo para que nuestros estudiantes se sientan motivados? Y creo que contesto de esa manera la pregunta. Realmente, ¿qué nosotros estamos haciendo para que cada uno de los muchachos que vienen a la escuela enganchen desde la emoción con aquello que están haciendo? Y entonces buscar estrategias dentro de la neurociencia, la multisensorialidad, es decir, enfrentarnos al conocimiento a través de los sentidos, no solamente a través del oído, no solamente a través de la lectura, es en el quehacer también, ¿no? Es en buscar proyectos que sean proyectos que nos animen a usar nuestras manos, a tener que cortar, pegar, hacer. Es en el quehacer que aprendemos. Y esta trampa la tenemos en las bellas artes, ¿verdad? Porque mientras en la escuela académica el niño se lleva a la escuela, tiene que ir a la escuela, en una escuela especializada ellos toman la decisión de venir porque les gusta, hacen una audición, ¿verdad? Pasan una prueba, y entonces son parte de... Y entonces tenemos obviamente el énfasis en la parte afectiva, el contacto, ¿verdad? El llevarlos, el ser parte, el convertirse en unos guías. Pero ellos van aprendiendo y trabajando a través de su propia experiencia y les es pertinente porque ya tienen una necesidad, ¿verdad? Que entonces llegan aquí a satisfacerla. Un poco más difícil para las materias académicas, definitivamente, ¿verdad? Porque empezamos por ahí. Levántate porque tienes que ir a la escuela. Versus la ventaja que tenemos nosotros en que el niño ha tomado la decisión, por lo menos en la mayoría de los casos, de participar de nosotros. Ya damos por culminada la espectacular actividad que hemos tenido. Tenemos que agradecer nuevamente al profesor Dean Zayas, doctor Mauricio Conejo, su comparecencia acá, la experiencia exquisita. Nos quedamos cortos, pudimos haber sacado mucho más de esto definitivamente, pero esta es una excusa. Nos encontramos y esperamos reencontrarnos nuevamente, para seguro que sí, para retomar lo que hemos dejado aquí y todavía lo que nos falta. Estamos rompiendo paradigmas. Agradecer al público. Sabemos que es una hora difícil para muchas personas que trabajan. Sabemos que se nos es un poco difícil con los estudiantes porque están en sus escuelas académicas. Entonces, pues, se vuelve un poco más difícil. Esperamos tener obviamente participación en los próximos días. Estamos en las tardes, charlas, conversatorios, talleres. Mañana nos visita la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Humanidades, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
la mañana va a estar trabajando el tema de las bellas artes y el desarrollo de destrezas genéricas. Tienen un panel de 4 profesores y en la tarde van a estar trabajando un interesantísimo taller sobre sonido, color, que para que tengan una idea, con la mitad de lo que me explicó no entendí. Así que voy a aprender también con ellos mañana y se va a utilizar el patio interior de la escuela, pues necesitan un espacio bien amplio. Corran la voz, por favor, notifíquenle a los compañeros, a los amigos. Hace rato recibí un mensaje de una señora que nos está visitando casi todos los días, preguntándome si esto era esta semana. Morí. Si esto se ha estado hablando, esto es lo segundo y lo tercero que decimos luego de los buenos días y las buenas tardes. Pero vale, es que verdad, estamos trabajando con estructura, estamos viviendo en unos patrones preestablecidos. Y ahora dejo con ustedes a Ana Emanueli, que tiene un detalle espectacular. Bueno, a nombre de la Escuela de Bellas Artes queremos agradecerle su comparecencia. Ha sido excelente, creo que todos nos vamos a llevar un recuerdo grato y más conocimiento, que es lo que, ¿verdad? Eso es lo que motiva a cada uno de los maestros. Bueno, y como parte de esta celebración de los 25 años, hemos hecho este afiche y le vamos a hacer entrega a los compañeros para que tengan siempre un recuerdo de lo que se hace acá en la ciudad de Ponce y en la Escuela de Bellas Artes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor haber tenido la oportunidad de compartir el podio con el doctor Sayas, y les agradezco muchísimo la invitación. Quedo a su disposición, obviamente, y aprovecho para mencionarles la página web del instituto del que soy director ejecutivo en este momento. Es neurocognición.info. Ahí podrán ver las actividades que tenemos. Somos una organización sin fines de lucro. Lo hacemos todo pues con la idea de acercar un poco la neurociencia a la comunidad. Y dentro de los trabajos que hacemos, pues es neurociencia, educación, neurociencia mindfulness, neurociencia, creatividad. Es decir, cómo la neurociencia se ha infiltrado, ¿no?, en muchísimas áreas. Así que nada, les invito y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto, siempre que visito una escuela me trae los recuerdos más bellos de mi vida, porque mis mejores experiencias, mis ratos más felices fueron en la escuela. Siguen siéndolo. Israel, no nos hemos olvidado de ti. Tenemos a Israel Franco a la 1:30, nos va a estar hablando sobre producción técnica, todos los elementos. Es un artista muy completo, es joven, habla su idioma, para que hable con los chicos de nosotros. Tenemos muchas preguntas que hacerle y vamos a pasar un rato exquisito. ¿Está bien? ¿Está un poquito ahí? Pero nada, te animas ya mismo. Te levantamos. Y gracias a todos los que nos acompañaron, doctor Turel, Almodóvar, José Luis, gracias no solamente por la presencia, gracias por la ayuda que nos brindaste para que esto se llevara a cabo. Definitivamente vale mucho, lo apreciamos mucho. El aplauso para ustedes. Sí, importante. Los estudiantes pueden pasar por el comedor. Vamos a tener almuerzo de 12 a 1 para ustedes.